Se encuentra el libro de Deuteronomio, después del libro de Deuteronomio, el sexto libro de la Biblia, desde Génesis, es el libro de Josué. Josué, capítulo 6. Una vez lo encuentre, voy a pedir que se pongan de pie. Siempre hacemos. Josué, el capítulo 6. ¿Ya? Y vamos a leer acerca de Jericó, en la caída de los muros de Jericó. Es lo que vamos a estar viendo en los próximos versículos. Eso no es lo que vamos a estar viendo en la lección, pero es lo que vamos a estar leyendo acerca de eso. En Josué capítulo 6, hablando de la destrucción de los muros de Jericó, dice el versículo 15. Josué capítulo 6, versículo 15, dice así. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, eso es hablando de la nación de Israel, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todo lo que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Vamos a orar. Padre Celestial, pedimos ahora dirección en la enseñanza de tu palabra en los próximos minutos. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. En pasadas semanas estuvimos hablando de 2 mujeres que hicieron gran daño al pueblo de Dios. Una de ellas se llamaba Dalila y la otra que vimos la semana pasada se llamaba Jezabel. En la lección de esta tarde vamos a ver una mujer que, aunque se dedicaba, y por falta de una mejor palabra, se dedicaba a un mal oficio, pero a pesar de dedicarse a un mal oficio, sin embargo, terminó siendo de gran ayuda al pueblo de Dios, y por consiguiente, Dios le perdonó la vida tanto a ella como a toda su familia. El título de la lección de esta tarde es Aprendiendo de Rahab. Aprendiendo de Rahab. Ahora, ¿qué le viene a la mente a usted, aquellos que están familiarizados con quién era Rahab? ¿Qué le viene a usted a la mente cuando escucha este nombre, Rahab? Lo escucha mencionado en la Biblia. ¿Qué le viene a la mente? Rahab. ¿No le gustó? Ok, muy bien. ¿Alguien más? Ana Olga, ya, usted mencionó algo, como que la voy a hablar. Tenacidad. Una mujer con mucha tenacidad. Me gustó eso. ¿No, Ferney? ¿Cómo? Muy bien, una mujer de fe. ¿Alguien más? Era una mujer tenaz, era una mujer de fe, y como mencionó, vamos a ver más adelante, formó parte de la historia de, muy arriesgada. Muy bien. Me gusta eso. El hermano dice que ella tuvo una visión, o sea, vio más allá de lo que tal vez pareciera, ¿verdad? Ya vio más allá en el futuro. Muy bien, muy bien. ¿Ok? Quisiera que viéramos varias cosas de Rahab de las que Dios interesantemente tomó ventaja para llevar a cabo su plan. Hablamos esta mañana de la soberanía de Dios. Dios tomó ventaja de estas cosas interesantemente y llevó a cabo
su plan. Así que veamos en primer lugar su vocación, por falta de un mejor término, su vocación y su ubicación. Hablando de Rahab, su vocación y su ubicación. Estamos hablando ahora de la vocación de Rahab y la ubicación de Rahab. Note ahí Josué capítulo 2, vaya conmigo ahora al capítulo 2 de Josué, el versículo 1. Tengo varios puntos, así que voy a ir rápido, no voy a abundar demasiado. Más bien vamos a hablar de la historia y tratar de ver las aplicaciones. Josué capítulo 2, versículo 1, dice Josué 2:1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndole: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Nota el versículo 15 del mismo capítulo 2, versículo 15 del capítulo 2. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía, ¿dónde? En el muro. Piense en el plan perfecto de Dios de dirigir a estos espías a la casa de esta mujer con la vocación que tenía y la ubicación en la que se encontraba. Piense conmigo por un momento. Piense cuán anchos y grandes debieron haber sido los muros de Jericó para que una persona pudiera vivir en ellos. No todos los muros eran así de anchos y grandes para que una persona pudiera vivir en ellos. En Jericó, una persona podía vivir en los mismos muros. Ya eso debería estar llevándole a cabo en la mente de que había algo más grande aquí que Dios quería llevar a cabo, ¿verdad? Piense que una de las maneras más efectivas de escapar era siendo descolgado por un muro de noche. ¿Sí? Si usted es un espía o alguien que está pasando peligro en una ciudad amurallada, ¿cuál es uno de los mejores lugares de poder tener un muro de noche? Vamos a ver un ejemplo. Marque ahí, vamos a regresar a Josué. Marque Josué, por favor. Vaya conmigo al Nuevo Testamento para ver un ejemplo de esto. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Un hombre también bien conocido por usted y por mí, también fue descargado de un muro, por un muro de noche para escapar del peligro. Hechos capítulo 9, versículo 23. Hechos 9, 23. Note aquí Hechos 9, 23. Dice así, Hechos 9, 23, dice: pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, esto es a Saulo, que también es conocido como Pablo. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Bueno, y entonces ahora, ¿cómo se escapa? Versículo 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. El muro lo salvó. El muro lo salvó. Me interesa lo que el comentario del diario Vivir dice acerca de esta mujer Rahab. Dice: por ser una prostituta, escuche bien, Rahab probablemente vivía al margen de la sociedad, bajo la sombra del desprecio y el rechazo. De manera que es bien posible que muy pocas personas quisieran relacionarse con Rahab y asociarse con ella. Esto era una gran ventaja para los espías que estaban viniendo. Porque los que entraban a la casa de Rahab era por dos razones. Una de ellas es buscando un favor. Usted sabe a qué me refiero. Buscando un favor de parte de Rahab. Se están riendo, ¿verdad? Esos son los términos que se usan. Un favor. Buscando un favor especial de Rahab. Y o quedándose en su casa. Sirviendo de un lugar donde hospedarse en adición a recibir sus favores.
Y generalmente los que venían y se quedaban en la casa de Rahab eran extranjeros, eran personas que estaban viajando. Así que era bien fácil poder esconderse, o debió haber sido bien fácil poder esconderse en la casa de Rahab, porque quienes llegaban ahí eran viajeros y posiblemente era un lugar conocido ya por los viajeros. Así que piense conmigo por un momento cómo es que Dios se ingenia las cosas para llevar a cabo su propósito. Así que su casa debió haber sido el lugar ideal para que estos hombres, estos espías, pudieran mezclarse. Pero como vamos a ver, el plan no pareciera que iba a funcionar como se esperaba. Así que veamos lo próximo. Segundo lugar, ya vimos en primer lugar su vocación y su ubicación, hablando de Rahab. En segundo lugar, el riesgo que Rahab estuvo dispuesta a tomar. Ella estuvo dispuesta a tomar un gran riesgo. Note ahí Josué capítulo 2, yo le dije que lo marcara. Versículo 2, Josué 2, 2. Dice Josué capítulo 2, versículo 2. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Llegaron de noche. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los hombres, a los dos hombres, y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, hablando de la puerta del muro, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Versículo 6. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos del lino que tenía puestos en el terrado. Aquí vienen las preguntas. A ver quién me da respuesta aparte del hermano Gustavo y el hermano Ferney. No se supone que se introdujeran estos hombres como espías. ¿Cómo fue que se enteraron o qué hicieron estos hombres que los delató a ellos para que supieran que eran espías? Piense por un momento. Es una pregunta, no es retórica. ¿Qué pasó aquí? Eran espías. No se supone que un espía sea eso mismo. Que se meta de una manera. ¿Ha pensado usted en eso? Bueno, hermana Diana dice, ¿habían otros hombres en la casa de Rahab que se delataron? Pero muchos o sea, dijimos ya al principio, establecimos como premisa que llegaban a la casa de ella eran viajeros, ¿verdad? Sí. Pero por la entrada posiblemente entraban otros viajeros. A la oportunidad de alguien más. Si no, entonces, hermano Ferney, conteste usted. Sí. Sí, pero eso es la conversación de Betsabé con ellos. De Rahab. Perdón, es que Betsabé también tenía una vida. Rahab, gracias por corregirme. Es para Olga. Esta Olga. Pero si entraron soldados, si entraron soldados, ¿por qué no los arrestaron en el momento? Pues eso está interesante, pero si los delatos van a saber que yo también estaba en la casa de Rahab. Vete y dile, para que no sepan que yo estaba ahí, ¿verdad? Todo es especulación, ¿verdad? Aquí viene, sí, hermano.
Sí, pero la pregunta no es esa. Claro, la pregunta no es cómo ellos descubrieron que eran espías. Eso lo entendemos bien, cómo ellos descubrieron que eran espías, porque sí, supieron que eran espías, ¿verdad? Yo les voy a dar una posible respuesta. Que esto es una posible respuesta. Escuche bien. Dios sencillamente permitió que fueran descubiertos para mostrarnos a usted y a mí el riesgo que Rahab estaba dispuesta a tomar. Dios quería que usted y yo supiésemos eso. Y Él permitió que fuesen descubiertos porque quiere que usted y yo entendamos que Rahab estaba dispuesta a tomar un gran riesgo. Y esa es la enseñanza. El riesgo que Rahab estuvo dispuesta a tomar. La pregunta es, ¿por qué lo hizo? Algunos de alguna manera respondieron, ¿por qué lo hizo sabiendo que eran espías enemigos? ¿Por qué ella estuvo dispuesta a tomar ese riesgo cuando ella sabía que eran espías enemigos? Veamos lo próximo. En tercer lugar, el temor de Rahab a Dios. El temor de Rahab a Dios. Note el capítulo 2, versículo 8 para abundar a lo que los hermanos estaban mencionando. Capítulo 2, versículo 8 dice ahí, antes que ellos se durmiesen, o sea, estos espías, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios, Jehová vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Qué quiso decir ella con esa expresión? Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y en la tierra. ¿Qué es lo que Rafa está queriendo decir con eso? Confiaba en Dios, alguien más. Re, re, reconoció quién era Dios. Tuvo temor de Dios y reconoció quién era Dios. Sí. Exactamente. Sí. Muy bien. Lo cual me lleva a lo próximo. Me lleva a lo próximo. Esta decisión que ella llevó a cabo, esta expresión que escuchamos, hizo que el destino de Rahab cambiara completamente. Veamos lo próximo. Número 4, la salvación de Rahab y de toda su familia. Note ahí capítulo 2, versículo 12, como resultado de este temor a Jehová, admitirlo, reconocerlo. Note lo que ocurre en el versículo 11, cómo viene la salvación para Rahab y toda su familia. Estamos en Josué capítulo 2, versículo, vamos a leer del versículo 12, ya leímos el 11, desde el 12 en adelante. Os ruego pues ahora que me juréis, esto es ella hablando con los dos espías en Josué 2:12. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal. Y que salvaréis la vida de mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Note ahí. Brinque al capítulo 6, versículo 15. Capítulo 6, versículo 15. Capítulo 6, versículo 15. Dice 6:15 de Josué. Ya leímos eso
Al séptimo día se levantaron a despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera que 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab y la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Ahora, yo quiero que usted se imagine el momento donde los muros están siendo derribados y que el ejército de Israel está entrando para tomar posesión. Rahab está escuchando eso. Su familia está escuchando eso y están todos juntos esperando qué va a ocurrir. Ellos no saben todavía qué va a ocurrir. Ellos no saben si los espías iban a cumplir con su palabra. ¿Se lo imagina? Porque aquí viene una pregunta que les voy a hacer. Y yo quiero que piense bien antes de contestar. Aquí es la pregunta. ¿Derrumbó Dios todos los muros de Jericó o dejó una parte sin derrumbar? Dejó una parte sin derrumbar. Dejó una parte sin derrumbar. Dejó una parte sin derrumbar. ¿Ha pensado en eso? Como Dios soberano que es, como Dios perdonador que es y misericordioso, lleva a cabo una acción así. Note ahí el capítulo 2, versículo 15, porque algunos de ustedes lo leyeron, eso, por eso es que saben, no, estoy bromeando. Conocen la historia, ¿verdad? Muy bien, capítulo 2, versículo 15 de Josué, 2:15 de Josué. Josué 2:15. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y está escondido allí 3 días hasta que los que los siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Y aquí, cuando nosotros entremos en la ciudad, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Y cualquiera que saliere fuera de la puerta de esta casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Usted se imagina cuando se cayeron todos los muros alrededor, entra el ejército y Rahab y su familia miran: oye, este cantito se quedó. Y muchos pensarían, hablando de la nación de Israel, muchos pensarían: Dios va a destruir todos los muros, los va a derrumbar todos los muros, todos los muros. Pero no, no fue así. Ya Dios tenía una Rahab ahí esperando. Y usted se imagina, quiero que se imagine conmigo, cuando se derrumban todos los muros, ya Josué le dijo: solamente Rahab y su familia, y está el de esto el rojo, la banderita, yo voy a decir la banderita roja. Y miran, no, allí es. Era fácil de ver, es allí. Mira, ese pedacito ahí que no se derrumbó, esa es la gente. Aquí tenemos que ir a rescatar. Aquí viene una aplicación bien importante. Los demás habitantes de Jericó tuvieron la misma oportunidad que Rahab tuvo de arrepentirse y reconocer al Dios como el Dios de los cielos y de la tierra. Sin embargo, fue solamente Rahab la que lo reconoció, y ella y su familia fueron salvas. ¿Cuántas personas escuchan de Cristo? ¿Cuántos familiares le hablamos, conocidos, y ninguno quiere aceptarlo? Y se pierden. Sin embargo,
los que la aceptan, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Veamos lo último. La posición de Rahab en la historia. Quiero terminar con eso. La posición de Rahab en la historia. Fue la madre de Booz y por consiguiente nombrada en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Vaya conmigo a Mateo, capítulo 1. Mateo 1. Versículo 1. Vamos a leer solamente porciones de este pasaje. Mateo capítulo 1, versículo 1. Dice ahí Mateo capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Brinca al versículo 5. Salmón engendró de Rahab a Booz. Versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así que Rahab vino a formar parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, la ramera. Una de solo dos mujeres nombradas en los héroes de la fe era Rahab. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, versículo 31. Hebreos 11, 31. Hebreos 11, 31. Dice así, Hebreos capítulo 11, versículo 31. Dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Así que en conclusión, para recapitular y concluir la lección, ¿qué aprendemos de Rahab? Bueno, lo primero que vemos es que es una figura de fe y redención. ¿Okay? Fue salva por su fe y confianza en Dios. Nada más y nada menos. El creyente es salvo por fe y confianza en Dios a recibir a Cristo como Salvador y Señor. Nada más y nada menos. Dios puede utilizar a cualquier persona, no importa su pasado. No hay excusa, mis hermanos. Dios no puede usar. Número 3, Dios posiciona a las personas para ser usadas y llevar a cabo el propósito de Dios. Él es el que nos posiciona a nosotros para llevar a cabo su propósito. Número 4, la fe y confianza de Rahab la hizo tomar una parte muy importante en la historia de la redención de la humanidad. Así que cuando usted piense en Rahab, la próxima vez, una historia de redención. Una mujer de fe y confianza en Dios. Mujer que formó parte del programa de redención de Dios. Hermano Gustavo. Sí, porque no dice si entraron o no, ¿verdad? Eso se queda especulación. Sí. ¿Y más? Allá en la parte de atrás, ¿alguien levantó la mano? Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. O sea, fue un gran riesgo el que ella se tomó al esconder a estos espías. Eso demuestra su gran fe y confianza de que
de que Dios de alguna manera los va a esconder a estos hombres. Sí, sí, hermana Olga. Olga. Sí, pues, ya, y hablando de eso, cómo ella pidió por su salvación y la salvación de su familia, cómo Dios en su soberanía decidió salvar a Rahab y a su familia, porque los espías pudieron haber entrado en cualquier otro lugar y las cosas pudieron haber ocurrido de cualquier otra manera, pero ya Dios en su plan tenía eso establecido y yo pensaría, y ahora estoy especulando, que a lo mejor hasta la misma Rahab se puso a orar y dijo, Dios, Dios de los cielos, tú vas a destruir, o sea, ya hemos visto tus maravillas, hemos escuchado tus maravillas, hemos escuchado, ten compasión de mí. Ella pudo haber orado, no lo sabemos, pero de la manera en que ella hablaba, pareciera que ya ese temor estaba y ella estaba en agonía como los demás ciudadanos de Jericó. Sí. Ya, Hechos 16:31. Sí, o sea, Dios no dice cuándo va, Dios no dice si va a salvar a nuestros familiares mientras estemos en vida. Él puede salvarlos ya nosotros después de habernos ido a la eternidad. Y Dios es soberano, Él es eterno y Él tiene su tiempo y nosotros encontrarnos con ellos en el cielo. Sí, sí, pues no sabemos obviamente exactamente qué la llevó a ella a ese estilo de vida, pero sí sabemos de seguro que Dios a pesar de todo la perdonó y la usó y ella vino a ser una nueva criatura, vino a ser diferente, ¿verdad? Bueno, hasta el punto que se llegó a casar con uno de los del linaje de nuestro Señor. Sí, sí. El mismo libro de Oseas ilustra eso, ¿verdad? Ok, bien. Yo tengo otra pregunta para terminar. ¿Cuántos quieren comerse algo y tomarse algo? Pónganse de pie, pónganse de pie, vamos a orar. ¿A que eso lo contestan? ¿Ah? Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Gracias, Señor, por las enseñanzas, gracias por la provisión, gracias por las manos